8:13 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña el economista Fernando Cuadros, ex viceministro de Promoción del Empleo. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Como sabes perfectamente, el Congreso aprobó ya entregarle beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras, lo que se llama la Ley Klimper II. Muy sencillo, ¿en qué consiste lo aprobado por el Congreso de la República? Básicamente es un conjunto de 15 medidas tributarias. Ajá. Que lo que hace es reducir el pago de impuestos al sector agroexportador. Por ejemplo, reduce la tasa de impuesto a la renta del 30 al 15%, introduce el sistema de depreciación acelerada, que hace que las empresas paguen menos impuesto a la renta también, IGB con devolución anticipada para las empresas, créditos tributarios contra las inversiones realizadas por las agroexportadoras, y en síntesis, estas medidas lo que hacen es que las agroexportadoras paguen menos impuesto a la renta al país. Pero este beneficio ya lo tenían antes, en algún momento se suprimió. ¿Pero crees tú que las empresas agroexportadoras ya están consolidadas, tienen mercados abiertos a través de los TLCs, estamos llegando con arándano, mango, palta, lo que sea, en buenas condiciones, ya tienen, digamos, estos mercados de alguna forma asegurados para estar beneficiando nuevamente con una ley que prácticamente les regala esta situación tributaria? Es un sector ya consolidado. Sí, no necesita esta exoneración. Ya no, y algunas cifras que reflejan ello. Las exportaciones agropecuarias no tradicionales, que son las que usan este régimen, han crecido más de 1000% en los últimos 25 años. O sea, es un montón. Las utilidades no han parado de crecer en ese periodo. Es buena hora que ganen, pues. Sí, ¿no? Eso está perfecto, ¿no? Empleo, ¿no? La ATA del mes muestra que las utilidades casi que se han duplicado entre un año y el otro. Y es un sector altamente concentrado en gran capital, digamos. Son pocas empresas que absorben al grueso del empleo agroexportador. Es un sector además que tiene ya llegadas sin pago de aranceles a mercados con alto poder adquisitivo, a partir de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, China, etcétera. Un sector con irrigaciones realizadas por el Estado que han abaratado el acceso a tierras cultivables. Sí podemos ser competitivos sin este subsidio, digamos. Ya lo somos, ¿no? Somos perfectamente competitivos. Y una muestra de ello es que desde que con la ley 31110 del 2021 se empezaron a reducir los beneficios tributarios para las agroexportadoras, estas han seguido creciendo. Se generaron más de 40.000 empleos formales post norma del 2021. El impuesto a la renta recaudado y el aporte de salud también creció de manera significativa, y las exportaciones no han parado de crecer en ese periodo. A pesar de la eliminación de la ley Klimper 1. Así es. Que en realidad más que una eliminación es una reducción gradual, claro, ¿no? Un esquema de reducción de beneficios tributarios, de incremento de impuesto a la renta, de aporte de salud, que ahora se ha visto revertido con esta norma y con una previa del 2023 que también revirtió el aporte de salud. Yo también quiero esos beneficios porque yo pago 30% de impuesto a la renta, imagínate, y además hay otros sectores empresariales que pagan 30% de impuesto a la renta. Esto es discriminatorio respecto a otros sectores que sí aportan con el país. Y no tiene base técnica, además que le cuesta bastante al país. En su momento sí se necesitó. Yo creo que más importante que eso fueron estos factores que comentaba, ¿no? El acceso sin pago de aranceles a mercados de alto poder adquisitivo, la inversión en infraestructura productiva por parte del Estado. Donde el Estado ya invirtió además. Irrigación de tierras, la inversión en tecnología que han hecho las empresas para adecuar sus productos a la demanda externa. Eso es más importante, ¿no? El tema tributario puede ser que haya tenido un efecto, pero en todo caso creo que se debió haber focalizado en las empresas más pequeñas, no en las grandes. ¿Y cuánto pierde el Estado o el fisco por esta ley Klimper 2? Al año, el MEF ha estimado que serían 2.000 millones de soles que se dejarían de recaudar, y si la norma dura una década, van a ser 20.000 millones de soles, que bien podrían financiar 2 programas sociales de manera integral, muchísimos, ¿no? Tipo más. Juntos, Pensión 65. Le está dejando etcétera. Un forado al próximo gobierno. Así es. Un forado fiscal. Así es. De 2.000 millones de soles al año. Claro. Ahora, y sumado a los 10.700 millones de soles que va a dejar este aumento del IPM de 2%, ¿no? Así es. Y las otras exoneraciones, ¿no? Por ejemplo, al pago de IGB de los restaurantes, claro. En fin. Y eso se traduce pues en menores recursos para el Estado, una menor presión tributaria que cada vez baja más en el país, ya estamos en 13, 14%, y lo cual no permite pues brindar ¿Y esos huecos cómo se cubren? ¿Con más deuda o con más o generando más impuestos? Por un lado, en principio con los ahorros fiscales, ¿no? Pero eso nos deja en una situación, digamos, riesgosa
ante un posible efecto imprevisto, como una pandemia, un fenómeno natural, adverso. Cuando se acabe esa caja, se va a tener que incrementar el endeudamiento del país, lo cual va a deteriorar también, digamos, el grado de inversión peruano, van a venir menos empresas, se va a ver como un país más riesgoso. Y bueno, y a la larga también se va a empeorar la calidad de los servicios públicos, porque si no hay dónde sacar dinero, se va a empeorar la educación escolar, la educación superior pública, la salud. Si ya estamos mal, vamos a estar peor. ¿Significa que va a haber un menor aporte de las empresas agroexportadoras para salud? ¿También un farado para salud? Eso ya viene desde antes. Por 20 años ellas aportaron solo el 4% en lugar del 9% de las remuneraciones a salud. Y con una norma del 2023, digamos que se revirtió nuevamente este incremento gradual que se había establecido el 2021, ¿no? Al 9% de aporte de salud, claro, al 6%. Eso le deja a salud un forado de 400 millones de soles al año, que tienen que ser financiados con otros fondos aportados por el resto de sectores económicos, que sí pagan el 9%. Entonces acá pasa que microempresas que están en el régimen general laboral, que pagan con mucho esfuerzo el 9% por cada trabajador, le terminan subsidiando el aporte de salud a grandes agroexportadoras que solo pagan 6%. Eso ya viene de una ley previa del 2023, ¿no? Que revirtió la reforma del 2021. Y en el caso, por ejemplo, de los trabajadores, ¿cómo quedan ellos al amparo de esta nueva norma? El tema laboral no se está afectando en cuanto a los derechos laborales, que ya se habían, digamos, de alguna manera equiparado al régimen general con la norma del 2021. No obstante, sí se está tocando un tema laboral, que es el de la inspección. Se está limitando la labor inspectiva de la SUNAFIL en el ámbito agroexportador. En la norma se ha dispuesto que solo el 25% de acciones inspectivas de la SUNAFIL en el sector agrícola se pueden realizar en la agroexportación. O sea, además de los beneficios tributarios, además del menor aporte para salud, de alguna manera generando también que todos los demás sectores subsidien por este concepto, además de eso, o sea, les reducen la posibilidad de fiscalización laboral a las empresas agroexportadoras. Esto no está bien. Así es absurdo además porque dice 75% de la actuación inspectiva agraria tiene que ser laboral en el sector informal, ¿no? Pero el sector informal agrario está constituido básicamente por pequeños productores agropecuarios que son independientes, que utilizan mano de obra familiar. Ahí no hay relaciones laborales, exacto, no hay asalariados, no hay nada que fiscalizar desde el punto de vista laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la SUNAFIL cumpla su cuota de 25% de inspección laboral en la agroexportación y sigan llegando las denuncias laborales, que son numerosas, ¿qué se le va a decir al trabajador? Mira, ya cumplí mi cuota, qué pena, ¿no? Quédate sin cobrar derechos laborales, que te despidan arbitrariamente, que afecten tus derechos colectivos, etcétera. La autógrafa de ley obviamente tiene que llegar al Ejecutivo, deberá tomar una decisión. ¿Crees tú que la presidenta Dina Boluarte observe esta norma que estamos comentando? Antes de ello falta una segunda votación. Falta una segunda votación. 7 días desde el día de la aprobación. Tiene razón, sí, tiene razón. Esperemos que en el Congreso se pueda reflexionar. Y ¿cuál sería tu pedido, en todo caso, a los congresistas para que tomen conciencia de lo que estamos hablando en este caso? Yo diría que evalúen el enorme forado fiscal que está generando a la caja del Tesoro Público, ¿no? Y no es un tema ideológico ni sesgado, hay una coincidencia en economistas de distintos porque tú ámbitos. también estás en contra de la reducción del IGB para los horecas, restaurantes, hoteles, etc. Sí. Lo que pasa es que esta reducción de impuestos no funciona, ¿no? No hay nada que garantice que lo que se deja de pagar en impuestos se reinvierta. Al final termina quedándose en manos de las empresas vía mayores utilidades, la mayor parte por lo menos, ¿no? Entonces habría que realizar esta reflexión, no perjudicar al país, y más bien pensar en una ley agraria promotora de la agricultura familiar, de las MIPES agrarias, claro, y que ayude a la gran agroexportación por otras vías, ¿no? Por ejemplo, mejorando la infraestructura logística, ¿no? Con mejores vías de comunicación, puertos, aeropuertos, en fin, eso ayudaría mucho a la agroexportación a seguir creciendo. De otro lado, como sabes perfectamente, el déficit fiscal, una de las papas calientes que se vienen con fuerza, ha sido cuestionado también por el Consejo Fiscal. Como sabes, el gobierno ha determinado subirla para este año y otros más. ¿En qué situación nos deja estas decisiones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas? Parece que están jugando, ¿no?, con el orden macroeconómico, porque año a año, en los últimos 2 o 3 años, suben la meta de déficit fiscal, ¿no? O sea, la hacen más laxa en todo caso. Y bueno, eso tiene que ver pues con este conjunto de exoneraciones tributarias que hacen que el Estado recaude menos, tenga menos recursos y baje la presión tributaria. Te decía, ya estamos en 13-14% de presión tributaria, cuando en los países SOC del mundo desarrollado es 30% el PBI, esa exacto, presión tributaria, y en Latinoamérica el promedio es 18%. Entonces estamos en la cola de la cola.
Entonces ahí hay un problema que va a terminar afectando la caja fiscal, nos va a generar mayor endeudamiento, que perdamos algún momento el grado de inversión y que se tenga menos recursos para financiar servicios públicos de calidad. De otro lado, como sabes, el ministro Pérez Reyes ha señalado que en su actuar en el ministerio va a mantener a raya la tasa de inflación. ¿Crees tú que está tomando decisiones, en todo caso, a hacer anuncios que le corresponden a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva? Sí, bueno, efectivamente la política monetaria, ¿no?, que es la que debe controlar la inflación, es una competencia exclusiva del Banco Central de Reserva, ¿no? No es una competencia del MEF. Claro, el MEF puede ayudar con un manejo ordenado de las finanzas públicas, evidentemente, pero más bien venimos de una etapa de recesión y lo que habría que hacer más bien es acelerar la dinámica de la inversión pública, sobre todo, para mejorar la infraestructura productiva del país y reactivar la demanda interna, contribuir a reactivarla. Exactamente. ¿Cuáles serían los puntos básicos que deberían contemplar los programas de gobierno en materia económica? Porque como sabemos tenemos 43 partidos políticos que van a estar en esta contienda electoral. Si es que no hay alianzas, ¿no? Claro, un tema clave es, digamos, que recobrar el orden macroeconómico, ¿no?, en las finanzas públicas que se ha perdido en el país, cumplir con las metas de déficit fiscal, ¿no? Eso es fundamental, pero también tiene que haber una gran reforma tributaria que permita no solo ampliar la base de contribuyentes, o sea, formalizar la economía, sino también que aquellos que tienen ingresos importantes, significativos, también contribuyan con una mayor tasa de impuesto a la renta. Eso creo que es fundamental. Entonces se trata de gastar menos, sino de recaudar más para gastar más y gastar mejor también. O sea, el Perú tiene un estado que no llega a todo el país y para eso necesitamos recursos. ¿Cómo damos salud, educación, seguridad, que es tan importante para el desarrollo económico y el capital humano, si es que no hay con qué financiar esos servicios? Esos son puntos fundamentales. Importantísimo. Si los precios, por ejemplo, del oro, del cobre y otros metales más están al alza, están en la estratosfera, ¿cuánto deberíamos estar creciendo en una situación de este tipo? Sí, es increíble, ¿no?, que en un escenario positivo en los términos de intercambio, el precio de estos productos exportados por el país, estemos creciendo tasas tan bajas, ¿no? 3,2, que se estima para este año. Y que año. hayamos tenido una recesión en el 2023. Esa recesión no fue culpa del COVID, de la pandemia, de temas internacionales. Al contrario, era un contexto favorable. Debimos crecer. Ese fue un pésimo manejo económico, sobre todo la política fiscal, que desaceleró el gasto y la inversión pública cuando no era necesario hacerlo todavía. ¿Y le quitas responsabilidad a Castillo? No. No, Castillo evidentemente tuvo su responsabilidad en el mal manejo político, ¿no?, en nombrar a gente que no estaba preparada para asumir ciertos cargos. Pero más allá de eso, como ha reconocido el propio Castilla, el exministro de Economía, el manejo económico, por lo menos en la gestión de Pedro Franque, fue el adecuado, ¿no? El 2021 se creció por encima del 13%, ¿no? O sea, se recuperó lo perdido. Repito, lo cual no quita que haya habido evidentemente un mal manejo político y problemas de corrupción que evidentemente tienen que investigarse, ¿no? Fernando, gracias por estar en Altavoz Vital. Tu recomendación al Congreso para que no apruebe esta ley Klimper 2.0. Que reflexione, ¿no?, sobre todo las bancadas que se dicen que son defensoras de los trabajadores, ¿no?, pero que luego votan este tipo de medidas que van no solo contra los trabajadores, sino la ciudadanía en general. Y la bancada liberal es que sean liberales, pues, ¿no? También, ¿no? Efectivamente. Y como dijo el exministro de Economía, Waldo Mendoza, continuar con este subsidio a la agroexportación es como tener un programa juntos, Pensión 65, para los pobladores de San Isidro, de La Molina, de Miraflores, ¿no? Es absurdo, es tirar plata al agua, a alguien que no lo necesita. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Fernando Cuadros, gracias nuevamente, es viceministro de Promoción del Empleo. Haremos una pausa en Altavoz en Vital, ya regresamos. Gracias. Listo.